publicada en días recientes y que ha causado mucho interés en el subsector minero sobre todo, y en todas las personas que trabajan en el sector, ¿no? Eh, bueno, sin más preámbulos, agradecer a todos su presencia. eh, y bueno, espero que durante esta hora y 30 de reunión pueda satisfacer sus necesidades de información y sus necesidades de capacitación. Bien, hoy les voy a hablar acerca del protocolo para implementar medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el traslado del personal de las unidades mineras y unidades de producción. Este protocolo ha sido publicado a través de una norma legal, es una resolución ministerial, la número 111-2020, por la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Bien, sobre el cual se ha implementado esta norma es el siguiente. Tenemos el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM, muy conocido por todos porque a través de esa norma legal se declaró el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio desde el 15 de marzo. Esta norma tiene vital importancia y relevancia para el protocolo que ahora vamos a ver. De igual manera, el Decreto Supremo 051 de 2020 de la PCM, que prorrogó el estado de emergencia nacional y la inmovilización social obligatoria y por unos 12 días, 13 días más. Y dentro de su contenido están algunas disposiciones que permitieron que las actividades del subsector minero estuvieran incluidas dentro de las actividades esenciales para el desarrollo de la vida nacional. También tenemos el Decreto Supremo 068 del 2020 de la PCM, que sirve de sustento para aprobar el protocolo. Esta norma modifica el artículo 3 del 051 e incorpora fundamentalmente la posibilidad de que los trabajadores, los colaboradores del sector minero puedan realizar sus actividades en este estado de emergencia. Bien, veamos qué nos dice la 044. En principio, la 044 nos habla en su artículo 4 de que solo y por excepción se podrá incluir como actividades adicionales estrictamente indispensables para el desarrollo normal de la nación a los trabajadores de los sectores productivos e industriales, ¿no? A fin de garantizar el sostenimiento de actividades críticas con un personal mínimo indispensable y en condiciones seguras, saludables y ambientalmente aceptables. En ese sentido, esta norma permitía que los trabajadores del sector minero puedan realizar sus actividades en tanto se dio el estado de emergencia nacional y la cuarentena. ¿Qué nos dice ahora el 068, que modificó el 051? Bueno, fundamentalmente sienta la base para poder implementar y aprobar el protocolo que ahora vamos a comentar. Fundamentalmente, en el numeral 311 del artículo 3 del Decreto Supremo 051, se autoriza en forma excepcional el transporte del personal de las unidades mineras, ¿no? Por vía terrestre o aérea, ¿no? A fin de que cumplan con su jornada de trabajo, según su régimen laboral.
¿no? A fin de, tanto para que retornen como para que lleguen a su lugar de trabajo. Esto, por supuesto, previa coordinación con el gobierno regional respectivo. Asimismo, la norma, el 068, que modifica la 051, nos dice que en todos los casos debe garantizarse las condiciones de seguridad y salud establecidas para su traslado y el aislamiento obligatorio. ¿Qué nos quiere decir en este punto la norma? Que la empresa o que el titular minero o el contratista minero debe de establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que permitan establecer medidas de protección contra, frente al COVID-19. Y aquí nos surge la primera pregunta, ya entrando en materia. ¿Cuál es la finalidad del protocolo aprobado por la Resolución Ministerial 111-2020? ¿Cuáles creen que ustedes que es la finalidad de este protocolo? Lo dejo a Alex para que pueda abrir el chat y podamos interactuar. ¿Sí? A ver, digamos, Javier nos hace una consulta, una pregunta para un poco entrar en debate. ¿Cuál es el propósito o la finalidad de la 111, ¿no? Para los que ya han venido teniendo una lectura previa. ¿Con qué propósito se ha lanzado esta normativa, este marco legal? Ahí pueden participar en la sala de chat, a ver. Muy bien, Yuri nos comenta, es básicamente para establecer parámetros para implementar los protocolos de seguridad y salud, sí, o sea, los requisitos mínimos para el transporte personal. Ya acá Jorge Choquehuanca restringe el alcance. Muy bien, eso lo vamos a ver justo en este momento. Sí, está bien, el audio vamos a mejorar. Es un marco legal para proceder los protocolos. Ok, acuérdense la pregunta, implementar las medidas de prevención en respuesta al COVID. El relevo de guardias con protocolos establecidos, ¿no? Lineamiento de seguridad para el traslado de ingreso y dentro de la unidad minera. Muy bien, hay varias respuestas que están en alineamiento con el esquema que vamos a ver en este momento. Te cedo la palabra, Javier, para que un poco rescates de todos estos comentarios justamente el objetivo, el propósito que vamos a comenzar, ¿no? Gracias, Alex. Sí, efectivamente. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, se logra escuchar. Perfecto. Efectivamente, algunas de las opiniones de nuestros colegas en el chat me dejan ver que están muy bien enterados. Efectivamente, la razón fundamental de la aprobación de este protocolo es prácticamente la consecuencia de lo que ya se había dictado a través de la 068 y de lo que previamente también se había dictado en la 044. Es decir, si en la 044 ya se estaba permitiendo por excepción que las actividades mineras se sigan desarrollando, entonces, ¿qué quedaba? Quedaba autorizarlas para que puedan ahora trasladar a su personal, tanto de ida o de vuelta, a las unidades mineras de acuerdo a su régimen, porque recordemos, en la actividad minera, el régimen laboral es atípico y tiene esa característica porque, sobre todo, al desarrollar sus jornadas, ¿no? Entonces, fundamentalmente la finalidad es la de establecer medidas que adopten los titulares mineros y sus contratistas para trasladar al personal hacia las unidades mineras o desde las unidades mineras a sus domicilios o los lugares donde residen, ¿no? Los trabajadores que se encuentran en los campamentos, ¿no? Durante el estado de emergencia, mientras dure el estado de emergencia. Ahora, en estos momentos tenemos un personal que
que ha estado en los campamentos trabajando desde el inicio del estado de emergencia y bueno, tiene que retornar a sus residencias para poder descansar. Y es a partir de esa necesidad que se aprueba el protocolo. ¿Sí? Javier, un Entonces, favor, sí, ¿te puedes acercar más tu micrófono? Porque hay algunos participantes que me escriben que se logra escuchar bastante bajo. Capaz tu micrófono un claro, poquito acércalo para que, o eleva un poco el tono de voz para que se logre escuchar, ¿sí? claro, ahora sí me Yo sí te escucha escucho mejor. bien, pero quizás hay Ah, ya, participantes que están un poquito más lejanos. Trata de acercar un poco tu micrófono. Vamos, vamos a ver, está muy bien. perfecto, Listo. perfecto. Entonces, como les decía, la finalidad esencialmente de este protocolo es la de permitir que el traslado del personal de las unidades mineras que se encuentran en los campamentos desde el inicio del estado de emergencia, ya llevan más o menos 30 días desde el inicio del estado de emergencia y aún no pueden retornar, no pueden tomar sus descansos, ¿no? Entonces, el protocolo surge como una necesidad y a partir de que se dictan las normas previas, o sea, la 068 y la 044. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo? Que está dictando las reglas generales para que ese personal pueda trasladarse desde la unidad minera tanto de los trabajadores del titular minero como los trabajadores de las contratistas puedan trasladarse a sus lugares de residencia por vía terrestre o por vía aérea, ¿correcto? Y puedan ser Javier, relevados también por otros trabajadores que ahorita se encuentran en sus domicilios y en los centros urbanos del país y requieren asistir a sus labores en las unidades mineras. ¿Hasta ahí me escuchan? sí se Sí, escucha, ¿no? Javier. Javier, justo Perfecto. para tener una interacción mientras vas avanzando, porque al final quizás el tiempo no nos da, y si yo logro identificar una pregunta que está acorde al punto que estás explicando, te la Sí, traslado. Justo acá hay una pregunta interesante de claro. Miguel Ángel, que dice si esta norma aplica para operaciones que regresan a diario a su hogar o solo para regímenes atípicos. No, esto es solamente para los regímenes que existen en mina, ¿no? Que son Ah, ok, los ok, atípicos, ok. ¿sí? Magnífico, magnífico. Donde, Justo es, así la es, idea es, y voy trasladando algunas consultas, sin interrumpirte claro, obviamente, pero para poder, digamos, ir y no llegar al final y, digamos, tener poco tiempo para responder las consultas. Ok, Javier, ahora, sigamos nomás. Muy bien. claro, ahora bien, ¿cuál es el alcance de este protocolo, de esta norma? Fundamentalmente, esta norma alcanza a los titulares mineros y a sus contratistas, ¿no? Además de a los trabajadores, por supuesto. Y es a través de los titulares mineros y sus contratistas que se va a implementar, porque ellos son los que tienen que adoptar las medidas de seguridad y salud apropiadas para poder a- llevar a cabo los traslados que la norma autoriza, ¿no? Tanto de ida como de regreso. Estas disposiciones son de carácter general y, bueno, tienen por objeto eh, eh, mm, señalarle a los titulares mineros y a los contratistas la manera de cómo pueden hacer el traslado de su personal. Y entonces, básicamente ahorita nos encontramos con trabajadores que ya tienen 30 días aproximadamente o más trabajando en mina desde que se dio inicio al estado de emergencia nacional y al aislamiento obligatorio y requieren pues ir a sus lugares de residencia y descansar, tomar el descanso obligatorio. Y para ello entonces se ha dispuesto esta norma. ¿Correcto? Ahora bien, como les dije, la norma aplica a los trabajadores, a los contratistas, ¿no? Que van desde y hacia las unidades mineras y unidades de producción,
y por supuesto que los obliga a tomar medidas de seguridad y salud frente a ello, frente a esta actividad. Bien, ¿cuáles son esas medidas? Son medidas de carácter general y están agrupadas en 6 ítems, ¿no? Lo he querido mostrar de esta manera. En principio, se busca, la norma busca primero que se apliquen medidas para identificar, en primer lugar, los grupos de riesgo, ¿no? Y en segundo término, según la modalidad del transporte, aplicar transporte terrestre o transporte aéreo a su personal. En tercer lugar, que se le tome una declaración jurada al personal, y igualmente se le haga una evaluación física, se proceda al aislamiento temporal y se brinde información. ¿A quién? A la autoridad. Ahora vamos a disgregar, vamos a ver cómo, en detalle, qué nos dice respecto de cada punto la norma para que los titulares mineros y los contratistas puedan llevar a cabo el traslado de su personal. Perfecto, Javier. En principio, se debe aplicar la identificación de los grupos de riesgo. Entonces, en ese sentido, los titulares mineros y subcontratistas deben contar con un registro de su población laboral con factores de riesgo para COVID-19. Lo que en alguna oportunidad hemos hablado, identificar a los grupos de riesgo, ¿no? Frente a la enfermedad, a fin de ejecutar las acciones que correspondan según lo dispuesto por el ministerio, que es la autoridad, el Ministerio de Salud, que es la autoridad de salud. Bien, y aquí quiero hacer una salvedad, para que se distinga bien. El COVID-19 es la enfermedad, el virus es el SARS-2, el SARS-CoV-2. Entonces, tenemos ahí la primera medida que se debe de implementar para poder proceder al traslado de los trabajadores desde o hacia la mina, a la operación minera. En segundo término, el protocolo nos dice que debemos de adoptar decidir por la modalidad de transporte de nuestro personal, ya sea terrestre o aéreo. En caso sea la modalidad escogida la vía terrestre, entonces debemos adoptar las siguientes medidas. Primero, hacer la desinfección, proceder a la desinfección previa y posterior del vehículo de transporte que se va a cuenta el aforo, la capacidad del vehículo y disponerla a un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a llenar el bus al 100% de los asientos, sino separación entre pasajeros, 0.5 metros. A veces, señores, se va un poco el audio por el tema de la hora, así que les pido bastante comprensión y paciencia. Como ustedes saben, estamos en hora pico, pero algo importante que estaba comentando Javier mientras se va conectando un poco era el tema de la evaluación de los grupos de riesgos, ¿cierto? La evaluación de los grupos de riesgos, que es totalmente distinto a la declaración jurada. Son dos cosas totalmente distintas y esto da la responsabilidad tanto al titular minero como al contratista. ¿Ya te conectaste, Javier? Sí, sí, Justo ahí perdonen. que Sí, estabas ahí haciendo el debate, era mi duda, mi consulta también tomando algunos temas. Esta primera parte de la evaluación de los grupos de riesgos, que ahora es un debe por el requisito, que es sí, la filmina anterior, evidentemente busca no exponer a estas personas de mayor edad y con enfermedades preexistentes, como digamos que tenga algún tipo de enfermedades asociadas al tema de diabetes, al tema asociadas básicamente al tema respiratorio, ¿no? Entonces, esta evaluación de riesgo inicial, yo entiendo que también debe participar el médico ocupacional, porque yo he visto también, y estoy asesorando a algunos contratistas,
que básicamente están haciendo una encuesta de manera rápida a las personas para identificar este grupo de riesgos, pero sin la participación del médico ocupacional y que podría dar una mayor seguridad en el resultado final, porque una persona puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna enfermedad preexistente, pero ya el sistema de gestión de seguridad tenía contemplado los exámenes médicos preocupacionales o ocupacionales. ¿Y qué sucedería si solamente esa evaluación lo hace el supervisor sin contrastarla con la información médica existente de la vigilancia? Puede haber un riesgo bastante fuerte de mandar el personal contratista a la mina. Es por eso yo creo que este punto, no sé qué tú piensas, Javier, este primer punto que te pide identificar estos grupos de riesgos, que es la parte más preventiva, o sea, no exponer a las personas que tienen mayor posibilidad de infectarse. ¿Qué tan importante es en este primer paso la participación del médico ocupacional? ¿Qué es lo que piensa Javier? ¿O cómo tú lo has Bueno, visto del concepto legal? sí, miren, es fundamental. Aquí el médico ocupacional tiene un rol preponderante y vamos a analizar esta primera, esta primera medida que propone el protocolo. En efecto, el protocolo nos pide que analicemos el riesgo que constituye su población laboral, ¿no? Sobre todo aquellos que constituyen un riesgo alto, muy alto. ¿Quiénes son esas personas? Pues para eso nos tendríamos que remitir a los otros protocolos que ya se vienen dictando, ¿no? Como por ejemplo el contenido en la 055-2020, que nos dice que dentro del grupo de riesgo se encuentran las personas mayores de 60 años y además las personas que tienen alguna afección respiratoria, por ejemplo, asma o hipertensión o alguna enfermedad gripal, en fin, ¿no? Alguna enfermedad pulmonar. Entonces, de ahí se extrae el grupo de riesgo, ¿correcto? Entonces, eh, identificado el Justo, grupo de riesgo, uh-huh. podemos nosotros ejecutar las acciones eh, que dispone ya la autoridad de salud, que es el MINSA, ¿no? Justamente aplicando esas directivas, perdón, esas guías como la dispuesta en la 055, ¿no? Correcto. Hasta ahí. Justo acá, por ejemplo, Ángel, que está, le agradezco Sí, a los que están dando su punto de vista porque, si bien es cierto, el tiempo es corto, pero, por ejemplo, hay experiencia porque esto es nuevo y lo bueno del aprendizaje colaborativo es que podemos rescatar algunos puntos de vista del grupo, ¿no? Ya que es un aprendizaje en común. Por ejemplo, Ángel nos comenta, dice que en Mina el médico ocupacional es el que le ha dado la responsabilidad, ¿no? De administrar el Excel de todo el tema de este punto, ¿no? De las personas así de es. riesgo. Y es totalmente lógico, ¿no? El tema parte con que evidentemente esta norma, como tú bien lo has dicho, el alcance es para la mina y para el contratista. Y yo conozco, porque he auditado muchos años a las empresas contratistas de mina por protocolos, por sus propios protocolos, que muchos de los contratistas a veces hasta no tienen un médico ocupacional o muchos de los médicos ocupacionales son, digamos, contratados básicamente a un determinado tiempo para cubrir algunos requisitos legales. Obviamente hay una norma que los regula, que es la 312, pero aquí el reto va a ser para los contratistas, porque los contratistas que hacen el transporte del personal, que van a verificar estos grupos de riesgo, tienen que estar en la misma altura que el titular minero para, en conjunto, evitar este primer punto de contagio, ¿no? Que es la evaluación de riesgo. Sí, efectivamente. Y el médico ocupacional es precisamente el profesional que se va a encargar de evaluar ese grupo de riesgo, ¿no? De establecer quién es ese grupo de riesgo o quiénes representan ese grupo de riesgo, ¿correcto? Como bien lo dice alguno de nuestros amigos aquí en el chat. Correcto. Lo importante también es destacar que
tanto titular minero como contratistas mantienen por la ley de seguridad, la ley general y por la ley, su reglamento y la ley especial del sector mantienen la responsabilidad compartida en materia de seguridad. Es decir, ninguno de los dos puede decir, este no es mi problema, ¿no? El tema de la seguridad y salud de los trabajadores es compartida por ambos, ¿no? Bien. Una segunda medida que propone el protocolo que estamos comentando es, bueno, está referida al medio de transporte que elegiría el titular minero o los contratistas para transportar tanto de ida o de vuelta a su personal. En ese sentido, si es la vía terrestre la elegida, entonces se debe adoptar algunas medidas como las que ya venía comentando, en este caso, por ejemplo, la desinfección del vehículo previamente, ¿no? En segundo término, fijar el aforo o la capacidad del vehículo a la mitad. ¿Con esto qué quiero decir? Que se separan a los pasajeros a una distancia prudencial, ¿no? Y más o menos 1.5 metros, y la capacidad del vehículo se reduce al 50%. Bien, otra medida es la de brindarles alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad de transporte, ya sea en frascos o mediante dispensador en la unidad de transporte. Otra medida para efectuar el transporte terrestre de los trabajadores es el uso de mascarillas durante todo el viaje, y esas mascarillas deben de cumplir con la norma técnica, ¿no? Las especificaciones de la norma técnica 329-200, publicada recientemente, pero que no sean, por supuesto, de uso del uso estricto de los profesionales de salud. Estamos refiriéndonos básicamente a la N95, o sea, la N95 no se va a usar, sino la especificada en la norma técnica peruana 329-200. Ahora, tanto el chofer como los viajeros deberán usar las mascarillas, ¿sí? Otra medida es que los choferes permanezcan en sus unidades o dentro de la zona segura establecida por la empresa, ¿no? Cuando ingresen o salgan de la unidad minera. Y finalmente, el deber de efectuar una breve charla informativa sobre las medidas de prevención respecto del COVID por parte del personal de la unidad minera, ¿no? Por parte del supervisor a cargo. Entonces, aquí tenemos las medidas que se deben adoptar en caso se decida por transportar por vía terrestre al personal elegido. Y si se trata de transportarlo por vía aérea, pues las medidas son casi las mismas, ¿no? Primero, también desinfectar el medio de transporte, disponerlo al 50% de su capacidad, separar a los pasajeros también a una distancia de 1.5 metros, brindar alcohol, tanto al subir y al bajar, usar la mascarilla, ¿no? Que cumpla con los requisitos de la norma técnica peruana 329-200, incluidas también la tripulación del avión, y que se efectúe una charla informativa sobre las medidas de prevención respecto al COVID. Bien, hasta ahí está muy bien, Javier. Justo quería... los controles que se deben de efectuar para realizar el transporte vía aérea o terrestre. Sí, dime, Alex. Quería hacer un comentario y qué bueno que lo hayas tocado. Ya este punto ya inicia la parte, como nosotros en seguridad decimos, los controles netamente que estamos como responsables, ¿no? Y un poquito la idea es ver desde qué óptica está estos controles, porque el aterrizaje del aforo, por ejemplo, está desde el principio de distanciamiento. Ahora, este 50%, como dice la normativa,
significa que ese es el tope máximo, pero en principio es el distanciamiento, ¿no? Yo podría cumplir con los 50% de capacidad, pero todos pueden estar amontonados en la primera parte de la unidad de transportes, o sea, eso hay que tenerlo bastante claro cuando implementemos este control. El 50% está asociado al principio de distanciamiento. Lo otro es, obviamente, también las medidas con respecto al tema del tema del alcohol. Lo han hecho muy puntual. Justo en la sala preguntaban, ¿no? Si hay alguna normativa asociada a que se pueda fortalecer el tema o de dónde tomo referencias para las técnicas de desinfección de las unidades de transportes. Y esto, no sé si han estado los de aquí, lo vimos el día viernes de la semana pasada y hablamos un poco de los riesgos químicos en la matriz IPA. Y los que no lo han podido ver pueden entrar al canal de YouTube de Solution Consultores, entren al módulo 2 y ahí hablamos de una normativa, la NTP 329, justo que lo compartió Emerson ahorita en este momento, donde habla y profundiza sobre las técnicas de desinfección y limpieza. Yo creo que es una buena guía, hay otras guías también que se puede utilizar, pero comencemos por la que ha sacado INACAL, que es muy potente, ¿no? Que es muy potente. Ahora, mi comentario iba, Javier, por el tema de si estos son controles operacionales que debemos cumplir, yo como sistema de gestión, en lo que tú has expuesto, justo en el transporte terrestre o marítimo o aéreo, yo como sistema de gestión tendría que asegurarme que esto se cumpla. Entonces, aquí viene un poco la estrategia o el diseño. Si bien es cierto, este es un curso de análisis de requisito legal, pero ya nos vamos a adelantar un poco a qué es lo que a ustedes se le ocurriría incluir como herramienta de gestión para asegurarse que todo esto se cumpla. Entonces, ahí podremos incluir quizás un checklist de verificación de seguridad de que estos puntos se cumplan, ¿no? Y aquí ingresan los procedimientos de inspección de seguridad y salud. Porque recuerden que la inspección es una validación que el control operacional está funcionando. Entonces, si yo tengo que asegurarme de asegurar una correcta desinfectación de la unidad, tengo que tener un protocolo de inspección en ese punto que va a ayudar mucho. Si yo tengo que asegurarme que la gente use las mascarillas durante el viaje, que los choferes permanezcan en una unidad, podría yo incorporar mis herramientas de inspección. Aquí sí yo recomiendo tremendamente que los que me están escuchando, que manejan sistemas de gestión de seguridad y salud, sea con la ley, con ISO 45, diseñen un protocolo de acuerdo a su contexto de inspección de estos controles. Esa es mi recomendación o mi punto de vista para que puedan complementar bien esta interpretación del requisito legal. Sí, Alex, si me permites. Ahora, sí, Javier, disculpa, te cedo toda la palabra. Sí. Claro, sí, gracias. Yo quisiera acotar a lo que has dicho lo siguiente, miren, para analizar nuestros riesgos, bueno, perdón, una vez analizados nuestros riesgos, tenemos que, o identificados nuestros riesgos, tenemos que implementar los controles, ¿no? Y bueno, para ello existen pues diversos tipos de controles, ¿no? Están los controles administrativos y están los controles de ingeniería, ¿sí? Entonces, en ese sentido, considero que estos controles que se están planteando son controles básicos, ¿sí? Si, como dije, el protocolo propone medidas generales, ¿correcto? Para el transporte desde y hacia la unidad minera del personal que trabaja en régimen atípico. Si nosotros estos controles los podemos mejorar, pues no hay ningún problema. Estamos mejorando el estándar. Pero como mínimo se les pide esto. Ahora bien, los controles que podamos implementar pueden ser administrativos o de ingeniería, pero siempre que sean idóneos para el propósito, ¿no?, que se desea. En definitiva, lo que tiene que ver con las mascarillas, como bien lo he dicho, ya está estipulado, o sea, está normado, ¿no? Así que no necesitamos averiguar más sobre las mascarillas. Tenemos que cumplir con
con las estipulaciones técnicas de la norma técnica peruana 329-200. Y en cuanto a la desinfección, que es una preocupación de muchos, pues se puede recurrir seguramente a algún protocolo que lo establezca el mismo médico ocupacional, ¿no? Para eso está el médico ocupacional, para establecer cuál sería la metodología o desinfección más adecuada. Y en eso yo quisiera terminar mi acotación. Y con gusto contestaremos más preguntas seguramente sobre el tema al final. Luego quisiera comentar, para avanzar, la tercera medida que nos propone este protocolo, publicado recientemente, y es que nos dice que el personal que va a ser trasladado, tanto desde o hacia la unidad minera, debe de firmar o debe de llenar, completar una declaración jurada sobre COVID. Esa declaración jurada, ¿quién la proporciona? Pues la misma unidad minera, la misma empresa. La misma empresa. Y en ese sentido, esto se tiene que hacer antes del traslado, desde o hacia la unidad minera. Fundamentalmente, la declaración jurada debe contener una información mínima, que es la que propone este protocolo, y es la siguiente. No sigue ninguna regla específica, o sea, podemos usar cualquier formato de declaración jurada, sin embargo, mínimamente esa declaración jurada debe contener estos datos, esta información que propone el protocolo. Primero, relacionada a los síntomas de COVID. O sea, que el trabajador, en este caso, informe si tiene o no tiene síntomas de COVID, ¿no? Si tiene temperatura elevada, fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinitis, pérdida de olfato, pérdida del gusto, dolores estomacales, náuseas, diarreas, falta de aire o dificultad para respirar, alguna desorientación, dolores en el pecho, coloración azul, en fin, todos que son los síntomas de la enfermedad. Otro elemento que debe contener esa declaración jurada como información mínima es lo relacionado al grupo de riesgo, ¿no? El relacionado al grupo de riesgo. Y si la persona que va a ser trasladada pertenece a ese grupo, pues debe de poner en su declaración que no tiene enfermedades crónicas, ¿no? O no, que constituyan, pues, un riesgo, ¿no? En caso contrario, entonces, debe declararse, ¿no? Otra información muy importante que debe contener esta declaración jurada es la del contacto. El contacto quiere decir no su teléfono, sino, o su email, sino el no haber tenido contacto con un paciente con sospecha o diagnosticado de COVID. Esto quiere decir entonces que la declaración jurada se convierte en la, la afirmación del trabajador de que se encuentra bien de salud, ¿no? Y puede trasladarse. ¿Bien? Muy bien, Javier, yo te quería hacer una consulta aquí en justo Sí, lo que estás comentando de la declaración jurada del personal, digamos, con toda esta información como obligatorio. claro. Por el desconocimiento, a veces que nosotros los de especialistas de seguridad y salud o somos a veces, la mayoría somos en su mayoría capaz técnicos, ingenieros, estoy viendo que en el diseño de cómo cumplir esto, están integrando la evaluación de riesgos con la declaración jurada, pero sin una evidencia, digamos, de que el trabajador lo haya firmado o lo haya validado, sino de manera digital, con herramientas digitales.
una consulta, desde el concepto legal, una declaración jurada, ¿qué elementos mínimos debería cumplir para una fiscalización posterior? Es un poquito, me gustaría saber si en el marco legal, ¿qué es lo mínimo que debería tener una declaración jurada para, no tanto el contenido que ya nos lo da el reglamento, sino desde el punto de vista legal? Por ejemplo, ¿el trabajador debe firmar esa declaración jurada o puede ser digitalizada? A eso voy. Bueno, la declaración jurada fundamentalmente eh, es escrita, ¿no? A través de un formato que lo proporciona la empresa. Esa declaración jurada eh, no tiene un formato preestablecido, no lo van a encontrar. Sin embargo, pueden tomarse algunos modelos de alguna de las directivas o las guías que están saliendo, ¿no? Por ejemplo, de la guía de la 055, me parece. Correcto. Hay un formato de declaración jurada. Pero al margen de ello, eh, vamos al fondo, no a la forma. He visto que la preocupación pasa por ejemplo, preguntarse, ¿qué pasa si el trabajador miente? ¿O qué pasa si el trabajador es asintomático? ¿No? Correcto, Y yo correcto. Son quisiera, preguntas también de la sala que estoy sí, sí, leyendo. ¿Ah? exacto, exacto, sí, yo también estoy recogiendo, Alex, estas inquietudes y vamos a analizarlo porque es necesario, ¿no? Primero, eh, el carácter que tiene este documento es de una declaración jurada, es formal, ¿no? Es legal. Es decir, si él miente, esto tiene consecuencias legales. Si él miente y está enfermo y sabe su condición de enfermo, pues tiene que, por supuesto que va a tener repercusiones legales, ¿no? Porque justamente lo que se pretende con la declaración jurada es que la persona, digamos, corrobore, afirme, confirme que su estado de salud es es bueno, ¿no? Ahora, obviamente, si la persona no sabe su condición porque es asintomática, entonces la figura cambia, ¿no? Tenemos ahí dos escenarios. El escenario en el cual la persona, sabiendo que es sospechosa o que ya está confirmada con el COVID y se presenta para, para ser trasladado a la unidad minera y firma este documento, pues obviamente que va a tener implicancias legales porque él sabía y seguramente que ya está registrada su condición. Pero aquella persona que no lo sabe, es asintomática y firma la declaración jurada, se le aplica la buena fe. Sin embargo, los asintomáticos, a los asintomáticos no los vas a detectar simplemente como tales. Tienen que pasar de todas maneras por un pequeño diagnóstico, un pequeño descarte, chequeo, ¿no? Y ese chequeo viene a continuación, ¿no? ¿Cuáles son las otras medidas que propone este protocolo? Pero inicialmente al asintomático va a ser difícil imputarle alguna responsabilidad porque él no lo sabe, ¿no? Eh, Correcto, correcto, Javier. Y de hecho que son controles administrativos y van sí, en el sentido de reducir más el riesgo. así Pero es. es importante tu punto de vista porque ahora viene cuál es mi responsabilidad como supervisor. Si Claro, esta declaración, muchas veces la declaración jurada del trabajador por querer trabajar dice, no, no tengo nada, firmo, pero ahí viene nuestra labor como supervisor y como especialista, de hacerle realmente una verdadera toma de conciencia que independientemente que él está firmando esa declaración jurada, el propósito es que tengas la seguridad de que esa persona no tenga esos síntomas. De sí, hecho, el documento al final, como dice el abogado, papelito manda, ¿no? La palabra típica. Pero el claro, propósito es que él sea consciente que al firmar ese documento está dando fe
de que efectivamente no es un riesgo para cuando él va a ingresar a la unidad de transportes o cuando él va justamente a exponerse. Entonces, ese es un poco el propósito final. Y aquí viene nuestra labor como supervisores o como especialistas de seguridad y salud, de sensibilizar a las personas que firman esta declaración jurada. No es que yo voy con el documento, firma acá, firma acá, firma acá, sino nuestra responsabilidad es, ok, este es un documento que nos pide el marco legal, pero el propósito tiene este fin, que tú tengas la seguridad que si vas a ingresar a trabajar o que si vas a regresar, obviamente no tengas todos estos síntomas y no seas parte de este grupo de riesgos. Entonces, ese es un Sí, punto muy importante porque en todo sistema de gestión hay la toma de conciencia, Javier, y aquí sí debe haber responsabilidad de todos nosotros para poder sensibilizar. Hay algunas sí, consultas que dicen que si las organizaciones pueden hacer pruebas rápidas, y esto, digamos, me permite un poco responderle. Ya existen empresas, con un tema de nombres no lo puedo mencionar, pero en el sector petrolero, por ejemplo, Jorge, que consulta este tema, en el sector petrolero, cuando están ingresando a un campamento, porque yo tengo un poco el asesoramiento en ese sector, esta empresa está haciendo no solamente pruebas rápidas, está haciendo pruebas moleculares e inclusive tiene sus zonas de aislamiento de 14 días. O sea, el control es mucho más potente de este marco legal. El tema va a estar en que los contratistas y empresas medianas no están en la capacidad de gestionar una compra de este tipo, porque esto, digamos, tiene toda una capacidad logística y estamos en un tema en la cual ni el mismo gobierno está pudiendo negociar con otros países la cantidad de pruebas rápidas que se necesita. Entonces, esto va a seguir su curso seguro y quién sabe, en algún momento el control de pruebas rápidas va a ser un control operacional, quién lo sabe. Pero es válido y obviamente también han emitido las clínicas autorizadas para justamente también hacer este descarte. Hay una relación de clínica, entonces también eso tenemos que empaparnos para poder hacer estos temas. Solamente sí, era eso, Javier, para complementar un poco este punto tan importante que comentas de las pruebas rápidas. sí, miren, Perdón, de la declaración jurada. yo quisiera acotar algo al tema de la declaración jurada. La responsabilidad es muy seria, ¿no? En principio, esto se asemeja a la declaración jurada que que puede constituir tu currículum vitae. Cuando te presentas a un trabajo, presentas tu currículum vitae y eh, tu empleador toma por cierto todo lo que dice tu currículum vitae. Si algo no es cierto, él lo corroborará después, ¿no? Y si no es cierto, entonces las consecuencias de haber omitido o por voluntad propia, por acción o por omisión, tendrán sus consecuencias legales y conllevarán responsabilidades. Y esto puede llegar a responsabilidades penales. O sea, el mentir diciendo que no tiene los síntomas de la enfermedad y las tiene, conlleva fundamentalmente a una responsabilidad penal. Ese es un delito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el delito? Es un delito contra la salud pública, ¿correcto? Ahora, la declaración jurada cumple su propósito junto con otras medidas. No es sola la declaración jurada por sí, sino que es parte de varias medidas que propone este protocolo, ¿no? Y otra de las medidas es justamente las pruebas de despistaje, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Las evaluaciones a que se remite este protocolo. Entonces, tenemos de inicio la identificación del grupo de riesgo, ¿no? Del personal, tenemos que establecer nuestra lista del personal y dentro de ella establecer quiénes pertenecen al grupo de riesgo, eso a cargo, por supuesto, de un médico. Después tenemos que establecer qué vía de transporte vamos a utilizar y qué medidas vamos a implementar para evitar, prevenir cualquier situación de contagio del COVID, sea por la vía aérea, por la vía terrestre. Y en tercer lugar, firmar esta declaración jurada declarando su condición de salud.
Ahora bien, en cuarto lugar, el protocolo propone que se realice por parte de los contratistas y el titular minero una evaluación física del personal, tanto que va o que viene de la unidad minera, que se le evalúe antes del traslado, ¿correcto? Para determinar si hay sospecha de COVID. Y aquí está lo importante, para determinar si hay sospecha de COVID, ¿sí? Y eso lo subrayo porque quiero aquí destacar lo siguiente. Sospecha de COVID, no confirmado, ¿sí? Solo sospecha. Y eso es importante de aclarar. Segundo, la sospecha de COVID no significa hacer una prueba tal vez molecular, ¿no? Sino completar un protocolo menos exigente. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que hay que tomar ante esta medida que propone el protocolo? Primero, llevar a cabo un control de temperatura, ¿no? Observar qué síntomas puede tener. Ahora, en cuanto al control con temperatura, el personal médico a cargo de la empresa, del titular minero, observará si hay cuadros de fiebre o temperatura elevada, mayor a 35.5 grados. Si no, puede continuar, puede procederse al traslado de esa persona. Si lo hay, entonces ya hay una sospecha de COVID, ¿sí? Por eso he resaltado el tema de la sospecha de COVID. En segundo término, otra acción es la de observar los síntomas, ¿no? Si el trabajador declaró síntomas en la declaración jurada o no. Y o sea, observar todos los síntomas que puedan, que se señalan en la declaración jurada, pues, es decir, diarreas, vómitos, no sé, pérdida del gusto, pérdida del olfato, etc. Otra acción es observar, evaluar los contactos que ha tenido esta persona con personas sospechosas o confirmadas de COVID, ¿no? Y los viajes que haya podido tener fuera del país, si esto cuenta, ¿no? Y que también, y observar que también haya cumplido o no la cuarentena, ¿no? En caso que las cuarentenas se haya cumplido, entonces el personal médico a cargo de esta evaluación determinará el riesgo, ¿correcto? Ahora, otra acción que le he puesto aquí, la he diferenciado en color azul, es que en caso el titular minero cuente con pruebas rápidas o tenga la posibilidad de adquirirlas, deben realizarlas en los trabajadores que presenten síntomas. Pero este debe está condicionado a que las tengan, no es una obligación, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco que resaltar lo siguiente. La evaluación física que se va a hacer del trabajador que va a ser trasladado a la unidad minera es para determinar si hay sospecha de COVID. Sospecha. Y para ello se van a tomar, se van a ejercer ciertas acciones. ¿Cuáles son? Se le va a controlar la temperatura, se va a observar qué síntomas presenta, si se presenta algunos síntomas en el trabajador, y por último se va a evaluar con qué personas estuvo, ¿no? Con qué personas estuvo, a dónde viajó, si tuvo la enfermedad y ya cumplió la cuarentena, cuánto tiempo la cumplió, ¿no? Y finalmente, si está en la posibilidad de la empresa minera contar con las pruebas rápidas, puedes hacerlas. Ahora, hay una pregunta que surgió por ahí en el chat de nuestra reunión acerca de si esas pruebas válidas son o no válidas. Pues bueno, acá no estamos en ese supuesto. Partimos de que las pruebas rápidas son las que está la autoridad
la autoridad de salud recomendando, ¿no? Y lo hace a través de esta norma. Entonces no podríamos descalificarlas, salvo que exista una razón científica, pero están puestas aquí en las normas, en la norma que es el protocolo, y por tanto no habría por qué discutirlas más, ¿no? Ahora, la metodología para hacer las pruebas rápidas, tal vez eso sea lo discutible, pero la prueba como tal, no. Ahora, finalmente, en este punto de la evaluación, la norma, o sea, el protocolo nos señala que si hay un positivo o alguna persona con sospecha de COVID dentro de los trabajadores que podrían ser trasladados, no se le autoriza el abordaje al medio de transporte y se procede inmediatamente al llenado, a la elaboración de la ficha epidemiológica y al seguimiento de ese trabajador, ¿no? Por parte del área de salud ocupacional, ya sea a nivel clínico o a distancia, según lo que indique la autoridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que el personal de la unidad minera, ¿no? El personal médico, al detectar un positivo o una persona con sospecha de COVID, debe de inmediatamente llenar esa ficha. Esa ficha epidemiológica está publicada en el, mm, en el Ministerio de Salud, en la página web, o si no en las DIRESA, también están. ah, la pueden bajar de cualquier página web, llámese de la DIRESA, de cualquier DIRESA o también del mismo ministerio, ¿sí? No sé, hasta ahí surge una pregunta, y es la pregunta que se ha venido ya planteando, ¿no? Si este protocolo obliga a que todo trabajador que ingresa o sale de un campamento minero pase la prueba de descarte de COVID. Y esa pregunta se hace porque la norma no es clara ahí, y quisiera sus comentarios. A ver, trasladamos la pregunta a la sala de chat, a ver todos los colegas, los 189 profesionales que estamos conectados, a ver qué opinan. El protocolo, hasta donde hemos visto, el protocolo obliga a que todo trabajador que ingrese o salga del campamento minero pase la prueba de descarte, y esto también es importante tener nuestro punto de vista porque también aquí tenemos jefes de seguridad, auditores Mintra, en pocas semanas, en pocos meses van a estar auditando posiblemente de manera remota los sistemas de gestión, así que también es importante actualizarnos en este marco legal. A ver, te traslado las preguntas, las respuestas, Javier. En la mayoría de casos dice que no obliga porque indica que se puede realizar la prueba, no lo obliga, ya que es condicional, si se tiene o no, dice Emerson. Dice, no lo obliga, pero lo recomienda, dice Denis. También Roberto Alex dice, no, solo en el caso de sospecha. Muy bien, vamos abriendo el debate, ya estamos, no solamente lo están diciendo de manera no, sino están poniendo en qué casos, eso es la idea, ¿no? Así es. Gina dice, además, bueno, esta es una pregunta, ¿dónde compran las pruebas rápidas autorizadas? Hay una página autorizada y Sí, ahorita lo está asumiendo el Estado, pero más que todo con respecto a la pregunta, no, porque la norma es recomendable, dice Ramón así, Quintanilla, supervisor de seguridad. Ok, Javier, entonces, desde tu concepto legal como abogado y auditor Mintra, danos tu punto de vista, tu opinión para un poco ver este tema. miren ustedes, sí, creo que todos han coincidido y es unánime la respuesta. En realidad no. El protocolo no obliga a que el trabajador que ingresa o sale del campamento minero pase por la prueba de descarte necesariamente. Lo que sí está obligando la norma es a que pase por la evaluación técnica, perdón, la evaluación física para determinar si hay sospecha de COVID. Solamente sospecha, ¿sí? A ese nivel llega la evaluación física, para Ahora, determinar si hay sospecha, no para determinar si es un positivo de COVID o un confirmado, porque perdón, el descarte, la prueba de descarte es la prueba que es practicada por la autoridad de salud. Tengamos en cuenta algo ahí.
La prueba de descarte la realiza la autoridad de salud. Si la empresa cuenta con esa prueba rápida de descarte, pues puede hacerla, ¿no? Pero si no la cuenta, la norma no lo obliga. Si no lo cuenta y si encuentra una sospecha de COVID, tiene que inmediatamente elaborar su ficha epidemiológica y derivar a esta persona ante la autoridad de salud, para que la autoridad de salud sea la que haga ese descarte, esa prueba de descarte, ¿correcto? Y ese es, en términos correctos, cómo debería aplicarse la norma, ¿no? Javier, ¿Alguna duda? me Sí, permites claro, por solamente un supuesto. comentario de tu filmina anterior? Y Sí, yo creo un poco, quizás comentar este tema del control de temperatura, porque quizás muchos de nosotros hemos estado yendo a los supermercados, ¿correcto? Y el que menos ha estado, digamos, viendo cómo están haciendo la medición de temperatura los mismos supermercados sin mencionar nombres. El tema está de que pasó, por ejemplo, el fin de semana que yo estaba visitando, haciendo, digamos, las compras, y vi que el supervisor, no, ni siquiera era el supervisor, creo que lo habían delegado la toma de temperatura a un personal asistente que en varias ocasiones consultaba si realmente el resultado es correcto o no es correcto, y a mí me dio mucha sorpresa porque siendo una organización tan grande, no haber entrenado como mínimo y digamos, a las personas que hacen este control operacional de temperatura, en qué momento el resultado puede conllevar a una decisión de no ingresar o no. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? Ese control operacional anterior que has colocado, pues hay que ser responsables. En primera línea, pues la recomendación, si bien es cierto, es que lo haga el médico ocupacional, pero tener en cuenta que esto es un control operacional operativo. Y acuérdense que no tenemos muchos médicos en un campamento o en una unidad minera. Entonces, si eso no se da, el otro autorizado es el especialista en seguridad y salud, y en el escenario más crítico, pues hay que asegurar la competencia de estas personas que hacen esos controles operacionales. Y esto va para los auditores, porque muchos aquí también están escuchando auditores del MINTRA o auditores de seguridad y salud. Si voy a evaluar en el futuro, digamos, en qué medida las personas tienen que aplicar este control operacional, asegurarnos el entrenamiento efectivo, ¿no? En el registro, en los criterios de aceptación, cuándo se acepta, cuándo se rechaza. Eso creo que es un punto importante en la evaluación física, Javier, que has comentado. sí, sí, es muy importante. Pero más que nada, yo quisiera también, de nuevo, puntualizar en la prueba de descarte. Si bien es cierto, la prueba de descarte está a cargo de la autoridad, porque es la que tiene los elementos, los materiales para hacerlo, los elementos para hacerlo. eh, la, eh, la evaluación inicial de sospecha de COVID es la que va a ser la que va a impulsar el empleador desde su lugar, ¿no? Desde su posición. Ahora, también es cierto que en esta norma no se especifica esa obligación. Sin embargo, y aquí viene el pero, existe otra norma que es la resolución ministerial 097, publicada hace 4 días, de la PCM, que establece unos lineamientos para el traslado y cuarentena de las personas que desean ir a su domicilio habitual, que se han quedado varadas, digamos, en Lima y que viven en Huancayo, viven en Huancavelica, eso lo hemos visto por las noticias. Entonces, esta norma ha sido dictada justamente para atender a esa población. Sin embargo, podemos tomarla como referencia para lo que estamos discutiendo. ¿Qué nos dice esa norma que publica los lineamientos de traslado y cuarentena de personas que están fuera de su domicilio habitual como efecto de la medida de aislamiento? La Pues en el numeral, 097. así es, en el numeral 7 nos dice ¿Ok? que ante una situación eh, como esta,
se considera necesario emitir, se considera necesario que estas personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual y son vulnerables, no cuentan con soporte familiar, ¿no? Y que desean regresar a sus domicilios ante la ampliación de esta cuarentena, entonces deben de presentar, no deben de presentar ningún síntoma de contagio, ¿no? Ok, Y deben de dar negativo a una prueba rápida. Es decir, que aquí se les está obligando a estas personas a hacer una prueba rápida. Entonces, si nos ponemos en el lugar de los trabajadores que van a salir de su lugar de residencia para dirigirse a la unidad minera, entonces también podríamos aplicar este, esta, esta, este principio, ¿no? Esta regla, que debería pasar por una prueba rápida. Pero esa prueba rápida la hace la autoridad, ¿correcto? Acá correcto. tenemos otra norma que nos plantea la misma situación, también publicada el mismo día, el 16, hace 4 días, es la resolución ministerial 204 del MINSA, que publica una guía técnica para el traslado de estas personas excepcionalmente. ¿Y qué nos dice? Que todos los viajeros deben ser evaluados por un personal de salud. En el caso del personal de las unidades mineras o de los contratistas o de sus contratistas, ¿está siendo evaluado por personal de salud? Sí está siendo evaluado, sí va a ser evaluado, ¿no? Para poder identificar esos casos de COVID, ¿no? En los viajeros. Para ello, Ok, entonces dice, la norma acá dice, para ello, previo al viaje, los responsables del traslado deben coordinar con la autoridad sanitaria de la jurisdicción para garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las actividades. ¿Y qué nos dice el protocolo? El protocolo, perdón, ¿qué nos dice la norma que previa al protocolo, la 068, de la cual les hablé inicialmente? La 068 nos decía que nos dice que excepcionalmente y previa coordinación con el gobierno regional, eh, los trabajadores que se encuentran en las unidades mineras podrán trasladarse, ¿no? Eh, podrán trasladarse de un lugar a otro. Entonces, aquí también se está, digamos, señalando lo mismo, ¿no? Que se debe coordinar con la autoridad sanitaria de la jurisdicción para dar cumplimiento o garantizar que estas personas que se movilicen, sean evaluadas, ¿no? Y reciban esa prueba rápida para COVID. Bien, ok. no sé, seguramente creo que con esto ya aclaro un poco más el panorama. Necesariamente no, la norma no nos obliga, no obliga al titular minero ni al contratista a realizar la prueba de descarte. Sin embargo, deben de sí realizar la evaluación física de sospecha de COVID, Ok, realizando ciertas tareas. ¿Correcto? Si contaran con la prueba rápida, perfecto. Ahora, deben coordinar, sí, con la autoridad regional para que la autoridad regional disponga de personal médico que pueda de repente auxiliar o reforzar esas medidas y pueda hacer la prueba rápida. Eso sería lo ideal, ¿no? Tanto a la hora de partir como a la hora de llegar. O sobre todo para asegurarse, ¿no? Bien. ok. Otra, Solamente, Javier, un minuto nomás te interrumpo para ya los participantes que están siguiendo conectados. Para validar su asistencia, no se olviden de llenar el enlace que le he enviado en este momento Vivian. Yo lo vuelvo a enviar para certificar que han estado presentes. Esto es un control importante académico para la emisión de los certificados. Así que no se olviden de registrar ahí su asistencia antes de que acabe la conferencia, ¿ok? Continuamos, Javier. gracias. Eh, Otra medida general que propone el protocolo es la de
adoptar un aislamiento temporal. El aislamiento temporal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en caso de que se encuentre alguna sospecha de COVID durante la evaluación física, entonces la empresa o el titular minero o los contratistas deben de disponer de espacios temporales aislados, tanto para la recepción de personas trasladadas desde la unidad minera como para la evaluación de casos sospechosos con un protocolo de atención, ¿no? Mínimo. Eso obedece a tomar ciertas acciones. Este aislamiento, para proceder a este aislamiento, se debe de implementar una zona aislada para la recepción de personas con sospecha de COVID, ¿no? Y otra zona aislada temporal para la atención de los demás. Entonces, todos por personal médico de la empresa. Otra acción que hay que tomar es la de limpiar y ventilar diariamente el área, ¿no? Justamente estas zonas, las zonas que están disponiéndose por personal idóneo y con los EPPs adecuados. Otra acción de control es la de evaluar al paciente que muestra síntomas del COVID, ¿no? E inmediatamente notificar el caso al MINSA por parte del personal de salud que lo ha atendido o a salud, ¿no? Preparándose la zona de aislamiento para la investigación epidemiológica y finalmente obtener el diagnóstico. En cuarto lugar, se debe evaluar al personal que tuvo contacto con ese paciente sospechoso para efectuar justamente la trazabilidad que propone la norma, ¿no? En una zona, por supuesto, para aislamiento y confinamiento. En quinto lugar, se pide que se derive al paciente fuera de la zona temporal a los establecimientos de salud o a las clínicas en ambulancias dispuestas para tal fin, para el efecto, y solo se traslade al paciente, ¿no? Ahora, finalmente, luego del aislamiento, los trabajadores podrán retornar a sus hogares. Entonces, tenemos aquí esta otra medida que es la del aislamiento temporal, que comprende estas actividades, estos controles, ¿no? Finalmente, la norma nos habla de que debemos, o de que el titular minero y los contratistas deben brindar información a la autoridad competente. En este caso, la autoridad sectorial, que es el Ministerio de Energía y Minas, vía correo electrónico, respecto de el número de trabajadores movilizados, ¿no? Tanto desde o hacia la unidad minera, y la lista con la identificación de cada uno de ellos, ¿no? También información acerca del lugar de origen, el lugar de partida del transporte y su destino. Los datos del transportista, la unidad y el aforo, así como el número de trabajadores que se encontrarían en cuarentena y cuál es el lugar de aislamiento, cuál es el lugar de cuarentena que se ha dispuesto, ¿no? Por parte de la empresa. Esas son, en definitiva, en total, las medidas que propone el reglamento, ¿no? Y yo no sé, seguramente ahora podemos abrir el canal de preguntas porque seguramente hay muchas. ¿Aló? Perfecto, Javier. Realmente ha sido muy gratificante escucharte. Bueno, antes un poquito de trasladarte algunas preguntas finales. He visto pues que este protocolo en sí realmente, si bien es cierto, ha tratado de contemplar controles operacionales, pero me voy con un poco la sensación que no ha normado
algunos controles más exigentes para el sector minero, siendo un sector bastante crítico. Yo he tenido la oportunidad de revisar el protocolo de la Organización de las Naciones Unidas, de más de 48 páginas, donde efectivamente están todos los checklists que hemos comentado para el tema de limpieza, desinfección, y es mucho más robusto que el marco legal. Entonces, pero si bien, sin embargo, lo que me gusta de la normativa es que ha puesto los controles preventivos antes, durante y después. O sea, eso digamos, rescato bastante, pero siento de que todavía hay muchas cosas que hacer en este protocolo minero. Esa es mi opinión después de ver un poco lo que ha normado para el sector minero. Siento que esto se debe fortalecer más con guías internacionales. De hecho, si gustan, para los que han hecho su lista de asistencias y están accediendo al certificado, yo les voy a compartir este documento que me ha llegado de la Organización de Naciones Unidas, que tiene 48 páginas e incluye modelos al final de checklist de lo que hemos comentado, por ejemplo, de limpieza y desinfección. Yo creo que si integras el marco legal que ha salido, la 111, con este protocolo, va a ser mucho más robusto el mecanismo preventivo que puede tener. Y no solamente eso, ha salido también del sector petrolero, pero yo recomiendo bastante que se pueda integrar el marco legal con también normas internacionales. Así que cedo la palabra a algunas personas que puedan especificar. Había Sí, una consulta específica de una persona también que se sí. pasó en el chat. Algo decía de que tenía un compañero, un colaborador que estaba en mina. Ahí está, voy a trasladar la pregunta de Jean, Grecia y Santi, que me pareció bien interesante y me gustaría un poco tu opinión desde el concepto legal, que decía, tengo un amigo que no lo dejan bajar de mina y está 30 días. ¿Esta acción tomada por la mina para evitar contagios de la persona es legal o puede ser autorizado por la emergencia sanitaria? ¿Cómo lo ves tú esto, Javier? El caso es que hay una persona que tiene más de 30 días en la mina y no lo dejan bajar. Yo tengo una opinión, pero quiero escuchar desde el punto de vista legal. Bueno, en principio, me parece que ahí faltan datos. Sin embargo, en función a esos datos mínimos que me has entregado, voy a responder. En principio, eh, la, el titular minero o el empleador, por ponerlo en términos más claros, el empleador debe haber informado la razón por la cual ese empleado, ese trabajador, está permaneciendo en la unidad minera. Y Ujú. si es por razones de la enfermedad, debe haberlo comunicado a la autoridad de salud correspondiente, ¿no? Llámese en la región, ¿no? O en la localidad. Eso es para empezar. En segundo lugar, si la persona está impedida de regresar, debe estar en aislamiento, ¿no? Debe estar en periodo de cuarentena, para, porque seguramente puede haber sido eh, detectada como sospechosa de tener la enfermedad o confirmada con la enfermedad. Entonces, ahí hay que observar si el empleador ha informado a la autoridad de salud la condición valga la redundancia, la condición de salud de este trabajador, ¿no? ¿No? Ujú. Eso Correcto. en este tiempo de aislamiento, ¿no? Y en todo caso, también haberlo informado seguramente a la autoridad sectorial, que en este caso sería el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Como vemos, el protocolo también exige eso. Ahora, yo quisiera alimentar un poco los comentarios que has hecho respecto, Alex, al alcance del protocolo, ¿no? De esta norma. Sí, en efecto, la norma, como bien lo dice la norma, eh, mm, dispone, establece medidas generales. No son, entonces, no son todas las medidas, Correcto. ¿correcto? Ujú. Con eso no quiere decir que, como en muchas otras normas, este es el marco mínimo legal que debes de observar.
Si tú vas más Correcto. allá, pues no hay ningún problema. Entonces, como en el sector minero suele pasar, ¿no? El Decreto Supremo 024 y sus modificatorias nos dicen claramente que el titular minero y los contratistas y los que realizan actividades con esas están sometidos a esa norma legal y a lo que establece en materia de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, pueden ir más allá de los estándares que ofrece, pero esos son los estándares mínimos Ujú. que la Correcto, norma correcto. exige, que el Estado exige. Entonces, en este sentido, la norma también que estamos comentando nos está planteando medidas generales, estándares mínimos, Mínimos, estándares correcto. generales. Que No es nos un está debe, obvio. planteando Ahora ya es un debe porque anteriormente estaba... claro. Ahora, sí, y quisiera decir algo más. La norma también, yo he tenido oportunidad de leer, por ejemplo, el protocolo que propone la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Me parece muy interesante y apunta hacia lo que propone también la OIT y también sobre lo que propone las Naciones Unidas. Bueno, la OIT eh, es un miembro de las Naciones Unidas, es un organismo que es parte de las Naciones Unidas. Entonces, las intenciones están alineadas, ¿no? Están alineadas con el contexto internacional. Sin embargo, estas son medidas generales, mínimas, básicas, que pueden ser mejoradas, sí, por supuesto, el estándar se puede elevar, pero estas son las mínimas exigencias que el Estado peruano está exigiendo para afrontar esta situación extraordinaria, excepcional, con ocasión del COVID, ¿no? Ahora, yo, si me permites, tengo acá, quisiera absolver una consulta muy interesante, Alex. Sí, dale Javier, dale, dale. A ver, Eh, selecciona una consulta porque de hecho nos sí, hemos pasado nuevamente el tiempo, pero con ánimo de responder a los que caray. están aquí con gusto, chicos. Nos quedamos hasta más noche. Selecciona nomás, Bueno, Javier. Yo sé sí, que tienes toda la bueno, intención y es bien apasionante también para ti el tema. sí, miren, eh, a ver, si me permites, cinco, voy a elegir cinco. En primer lugar, hay una persona que no veo su nombre, pero cuando leas su pregunta, seguro se va a reconocer a sí mismo. Bien, él nos plantea que eh, si bien el protocolo habla de manera genérica, general, ¿no? Que es para toda unidad minera, unidades de producción, es cierto también que ¿qué sucedería entonces en caso de la pequeña minería y la minería artesanal? ¿No? Este protocolo, esta norma, está dirigida solamente a la mediana minería y la gran minería, pero ¿qué pasa con la pequeña y minería y la minería artesanal? ¿No? Que en su mayoría, quizás para nuestro amigo, no cuenta con médico ocupacional, ni mucho menos con la capacidad de poder hacer exámenes, ¿no? Entonces, bueno, para, para ubicarnos en el contexto de la norma se ubica en el contexto del subsector minero que, em, que regula el Ministerio de Energía y Minas. Esto es la mediana y gran minería, en efecto, porque la pequeña minería y la minería artesanal están a cargo de los gobiernos regionales, ¿sí? Entonces, eh, ahora bien, si se trata de una unidad minera formal de un pequeño minero, eh, las coordinaciones también deberían pasar por la autoridad regional para efectuar los traslados. O sea, la norma no, o sea, no sería ajena a ellos, porque tendrían que coordinarlo con la autoridad regional, con el gobierno regional, con la dirección regional de salud, ¿no? Y que la dirección regional pues proporcione al personal médico que pueda hacer la prueba de descarte, ¿no?
pero la de sospecha de COVID tendría que contar, tendría que implementarla, ¿no? La empresa, ¿no? Ahora, sí es cierto, la norma está dirigida hacia la gran minería porque compete al subsector minero, cuyo autoridad rectora es el Ministerio de Energía y Minas. En cambio, la minería artesanal y la pequeña minería están bajo la autoridad de los gobiernos regionales. Otra pregunta interesante es la que se refiere a si solamente debemos informar, de acuerdo a este protocolo, al MINEM, o sea, al Ministerio de Energía y Minas, o también debemos informar al MINAM, al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL. Pues no, la norma es clara. Señala que se debe informar a la autoridad sectorial, al Ministerio de Energía y Minas, y nadie más, ¿no? La información que hemos observado debe estar dirigida hacia la autoridad sectorial, ¿no? Si me permiten, ahorita lo vemos. Aquí está. ¿La pueden ver? Imagino que sí. Sí se logra ver, Javier, no te preocupes. Perfecto. Entonces, con esto es claro que la norma no está incluyendo ni a la autoridad inspectiva, que es una FIL, ni a la autoridad de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, ni a la autoridad ambiental, que es el MINAM, ¿correcto? Ahora, hay una consulta que nos refiere, a ver, por aquí. Una consulta referente a las realidades que pueden presentarse en cada operación minera, ¿no? Por ejemplo, que se pone en el caso de que una comunidad se niegue a que se hagan los cambios de guardias en las unidades mineras. Bueno, eso es un tema es una situación muy excepcional, muy, ¿no? Difícil de encontrar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde todos estamos bajo confinamiento, ¿no? Lo que yo podría decirle a nuestro amigo Freddy López, es que en realidad, ahorita con las disposiciones de aislamiento social obligatorio, difícilmente las comunidades pueden, pues, ejercer su libertad de tránsito y sus libertades civiles completas, ¿no? Como la de reunión. Entonces, porque esas están prohibidas, han sido suspendidas. Entonces, en ese supuesto no se podría poner ahorita, sería inimaginable. Y si fuera el caso, entonces sencillamente ahí se está cometiendo un delito y se tendría que reprimirlo, ¿no? Ahora, el cambio de guardia obedece a un régimen laboral, ¿no? Que es el régimen que impera en la mediana y la gran minería, ¿no? En el sector minero, en las unidades mineras. Por lo general son regímenes distintos, pueden variar, ¿no? 14/7, 21/7, en fin, 20/10. Eso lo establece el empleador, ¿no? Otra pregunta está por aquí, a ver, no sé si Alex tienes alguna tú en particular. No, básicamente, Javier, veo que has tratado de abordar todo lo concerniente a la norma. Hay una final, por ejemplo, de Jaime Cisneros, vamos a tomar la última, dice, ¿sería apropiado aplicar esta norma a sectores como el comercial,
o el servicio ajenos al minero. Hay digamos, Jaime, quizás yo te podría, como te digo, recomendar el protocolo de la misma Organización de Naciones Unidas, no de la OMS. Recientemente, hace unos días, ha salido un protocolo de 48 páginas para todo el mundo, que incluye inclusive los formatos de checklist, de limpiezas como anexos. O sea, no te preocupes que ese protocolo podría aplicar a cualquier organización, y digamos que se puede adaptar esto a otras empresas, sí, a otras empresas sí, pero yo recomiendo bastante que puedan, digamos, integrar otras normas para, obviamente, como les comenté, los que han llenado su lista de asistencias y obviamente también están teniendo el tema de la certificación. Yo me comprometo en compartirle este protocolo de 48 páginas a sus correos. No hay problema y se los voy a dar. Eso sí, regístrense en su lista de asistencias para validar que han estado presentes. ¿Ok? No sé si tú, Javier, quieres complementar esa pregunta que dice que se puede aplicar a otros sectores. Desde mi punto de vista, se puede tomar varios puntos para poder aplicarlo tanto al sector manufactura, al sector construcción. Hay muy buenos temas, de hecho, que como tú dices, no está todo. Yo que tengo entendido, por ejemplo, en el sector de petróleo hay controles mucho más potentes, pero acuérdense, señores, también muchos de los que están acá también son consultores de MIPES, medianas empresas. Yo no le voy a exigir pues una prueba molecular a una empresa de 5 trabajadores que está luchando por no quebrarse. O sea, hay que ser conscientes también en qué medida yo voy a adaptar el control. Y para eso también yo les recomiendo que revisen la OSHA 399, que lo estoy enseñando en el curso del IPER, que es una buena guía para priorizar controles de acuerdo a la jerarquía. Entonces, es muy, muy importante que lo puedan complementar y obviamente también adaptar, porque después de esta capacitación se tiene que adaptar estos protocolos a su sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, y si eres auditor, ya tienes el conocimiento también para que lo puedas complementar. Javier, Sí, Javier, no sé si tienes algo que comentar sobre esta última consulta. sí, mira, gracias. Yo pienso que sí, no hay ningún inconveniente, al contrario, es una buena práctica, ¿no? En la medida de que la autoridad no emita una norma específica para que le aplique a su sector o a su actividad, eh, se está adoptando una acción proactiva, ¿no? Se está tratando de minimizar los riesgos que ya identificó en su actividad el empresario, ¿no? O la empresa. Entonces, adoptar ciertos protocolos como modelo para prevenir medidas eh, que eviten o minimicen los efectos frente a la enfermedad del COVID-19, no está nada mal. Pero ya hay algunos sectores, por ejemplo, en construcción ya se ha emitido un protocolo, y así se van a ir emitiendo los diversos sectores de la actividad económica, van a comenzar a emitir, y están haciéndolo, directivas, guías, protocolos que se orientan justamente a establecer medidas post cuarentena, ¿no? O durante la cuarentena. Esta medida, este protocolo, está orientado hacia la situación que nos presenta la cuarentena, ¿no? El estado de emergencia. Pero culminado el estado de emergencia, el protocolo no quiere decir que no valga, ¿no? Sino que de repente se puede ampliar las medidas de seguridad porque ya el tránsito no habría que ver hasta dónde, hasta qué punto va a estar restringido el tránsito, ¿no? Por el momento, la norma se ha dictado para estos tiempos de aislamiento, estos tiempos de emergencia nacional, ¿sí? Ahora, Oh, hay claro, hay una pregunta más, si me permites, Alexito, que tiene que ver con el ingreso del personal. En principio, eh,
se dice que si es conveniente reducir el aforo en los procesos dentro de la unidad minera como medida de control, puesto que esto traería, pues, digamos, despidos. O sea, como una medida de control, ¿no? Después del estado de emergencia, reducir el aforo en los procesos. Bueno, eso yo creo, eso lo pregunta Luis Tomás. Mira, Luis, en realidad, aquí hay que observar dos cosas, y creo que Alex también me va a apoyar con la sustanciación de esta respuesta. En principio, los procesos están definidos de acuerdo a la actividad, a la criticidad, ¿no?, de la actividad. Entonces, yo veo bien complicado, lo veo bien difícil, que se recorte o se reduzca el número de personal para un proceso. Por ejemplo, el proceso, no sé, de exhibición. O dentro de la unidad minera hay muchos componentes mineros, ¿no? O el proceso de, no sé, hay muchos procesos, ¿no? Podemos contar con obras civiles como canales de coronación. No sé si en ese proceso tal vez se pueda reducir personal, tal vez sí, ¿no? Pero en otros procesos críticos lo veo complicado, ¿no? Llámese, por ejemplo, las pozas de relaves, ¿no? Evitar hacer los monitoreos periódicos en un depósito de relaves sería extremadamente peligroso, ¿no? Y no cumplir con esa obligación por lo demás, pero peligroso porque estarías poniendo en riesgo justamente el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo o cuál es el riesgo que vas a mitigar? ¿Cuál es el riesgo mayor? No sé. Ahora, buscar otros controles como la separación, ¿no? O buscar algunos controles de ingeniería dentro de ese proceso o esos procesos sería lo más adecuado. O buscar algunos controles administrativos más adecuados también. No necesariamente reducir el aforo, o sea, reducir el número de personal sería la solución. No sé si tienes algo que agregar, Alex, al respecto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Acuérdate que los controles que propone la normativa son controles, digamos, dentro de los distintos controles que uno va a tener. De hecho, todos queremos que nuestra empresa, por ejemplo, tenga una prueba molecular al inicio para evitar cualquier tipo de declaración jurada, pero vamos a tener que adaptarnos porque vamos a tener empresas de transporte que no tengan los recursos, vamos a tener una empresa minera que quizás va a hacer reducción de personal. Hay que evaluar el contexto de cada una de las situaciones y para eso hay que conocer, digamos, el marco legal y diversas guías para formular la mejor propuesta. Bueno, sin más, porque ya de verdad la hora se nos ha ganado, yo te pedí también una hora, Javier, y te agradezco, ya han pasado ya casi 2 horas, realmente has dado más de lo que te he solicitado, agradezco realmente tu paciencia y también tu predisposición para compartirnos este nuevo marco legal. También quiero agradecer a todas las personas que están hasta este momento en la sala. La verdad, yo por experiencia sé que soportar una capacitación legal y más de 2 horas es porque ustedes aman su profesión. Estoy totalmente seguro. ¿Por qué? Porque normalmente alguien que ve algo virtual y digamos ya está 5 minutos, 10 minutos, pues se distrae fácilmente. Y la verdad es que 172 participantes que aún siguen en la sala es que tenemos en este momento personas que ya tienen otras competencias y otro marco legal. Les agradezco realmente por su tiempo, de nosotros como empresa consultora. Nuestro propósito es eso, nuestro propósito es actualizar, hacer que ustedes se inserten al mercado laboral lo más pronto posible y que incremente su competencia. Muchos de los que están acá, como ustedes saben, han ingresado de manera libre. No, de manera libre se le ha dado el acceso. Esto quiere decir que este es el propósito para más adelante de estas conferencias.
¿ok? Y obviamente, para que esto siga, siempre tiene que haber, digamos, también un sostenimiento en los recursos. Así que también agradecemos a las personas que están haciendo también su inversión para el certificado y para la presentación, y eso va a sostener también que esta conferencia se invite a más expositores, ¿ok? Y me comprometo a, con dichas personas que están certificándose, darle este manual que les he prometido de la Organización de Naciones Unidas del protocolo de 48 páginas, ¿ok? Así a sus correos les va a llegar ese tema. De mi parte, ha sido un gusto. No sé si activamos nuestras cámaras y nos tomamos una foto final, y voy a activar los audios para quizás alguien quiere dar unas palabras de saludos a Javier, que también es colega de muchos de los que están aquí presentes. Así que en este momento Vivian nos va a ayudar con la activación de la cámara. Y Javier, puedes bajar tu presentación para que aparezca en la pantalla, digamos, todo lo que estamos presentes. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, ya estamos, entonces, deja de compartir, Javier, para que aparezca la pantalla. A ver. Cámaras. Muy bien, a ver, estamos aquí. Freddy, muy bien. Jaime, vamos a un poco expandir esto. A ver, un ratito. Están invitando. Muy bien. Vamos a compartir acá. Muy bien, estamos también con Freddy, Ángelo, María Esther o Roncal. Muy bien, ¿quién más nos acompaña? Bueno, están Moto G8, saludos, Ana Chávez, Luis de Silcer, qué gusto tenerte acá, Luis, qué gusto. Vamos a activar los micrófonos, quien quiere saludar, Vivian, por favor. Lucías 18, qué gusto tenerte en la sala. Muy bien, Redmi, Moto G6, Araón Arias, iPhone, pónganse el nombre, Esteban, muy bien, qué gusto. A ver quién estamos por acá, Manuel Lena, Lisbeth, Wilson, qué gusto tenerlos, Estrella, Lisbeth, Huawei, muy bien, Kellet, Bayón, qué gusto tenerlos. Jin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Están descansando ya? Bueno, Miguel, bueno, están todos conectados. Saúl, Miguel, qué gusto tener. Sheila, usuario. Muchas gracias, señores, por su paciencia. Muchas gracias por su tiempo. Y de mi parte ha sido todo por hoy. Y hasta la próxima conferencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, Javier. Gracias, Santo. Gracias, Javier. Excelente, muchas Gracias a gracias. ustedes. Siete. Muy Hasta bueno. luego. Chao. Gracias. Todos. Vámonos. Hasta luego. Gracias, Javier. Gracias, Alex. Abrazos. Un abrazo, saludos. Aquí estoy viendo Yes. que también está Saludos también. Natalia, muy bien. Paola. Abrazos y besos, abrazos y besos. Abrazos y besos. Qué gusto también estar capacitándose los futuros profesionales de la nueva generación. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Ya desde ahorita se están capacitando. Gracias. Buenas noches. Qué bien. Gracias a todos. Gracias por todo, Alex. Gracias, ingeniero Javier. Buenas noches. Muy agradecido. Gracias, gracias, Ale. Gracias, Javier. Gracias, buenas noches. Gracias.